Bien, entonces, clase número 10 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 4. ¿Okay? Bien, las sesiones pasadas ya vimos el protestantismo en los Países Bajos. ¿Por qué estamos tocando esta parte, hermanos? Porque, bueno, ahorita vamos a ver de dónde vinieron los jesuitas, de dónde vinieron ciertas cosas que el protestantismo empezó en Alemania, pero se fue extendiendo por toda Europa. Y vimos un poco la sesión pasada sobre el protestantismo en Francia. Y tocamos el primer punto aquí, entonces voy a retomar allí. Estamos ahí con Francisco I y Enrique II. ¿Okay? Entonces el tema que vamos a ver ahora es el protestantismo en Francia. Entonces, ¿quién reinaba en Francia cuando estalló la Reforma? Era Francisco I. Y su política religiosa, decíamos, fue siempre ambigua y vacilante, es decir, dependía del momento y dependía de lo que él quería lograr. Él no deseaba que el protestantismo se introdujera en sus territorios y los dividiera, pero pues de Francia salió un gran protestante, ¿quién? Juan Calvino. Pero al mismo tiempo se gozaba de los avances de esa fe en Alemania, que entorpecía la política con su rival Carlos V. Luego, aunque nunca apoyó a los protestantes, hermanos, franceses, su actitud hacia ellos era según las necesidades y según los tiempos. Por eso cuando quería acercarse a los protestantes alemanes, se le hacía difícil perseguir a quienes en Francia eran de esa misma persuasión. Pero cuando las circunstancias cambiaban, la persecución volvía. Así era Francisco. Y en medio de tales vaivenes, el protestantismo francés seguía creciendo no solo en el pueblo, sino también entre los nobles, es decir, entre la urbe más adinerada y con más supuestamente educación. Entonces, la misma política oscilante del rey obligó a muchos franceses a exiliarse. Un ejemplo de ello fue Calvino, que se fue a Ginebra. Pero desde el extranjero, muchos franceses volvían a su patria e intervenían lo más posible en lo que fue la política francesa. ¿Ok? Aquí entra en escena otra persona llamada Margarita. Margarita era una mujer erudita que antes de ser reina de Navarra, bueno, todavía vivía en Francia, había apoyado a los humanistas franceses. Y tengan muy bien en claro eso, hermanos, casi protestante y humanista como que un poquito iban de la mano, ¿ok? Entonces, uno de los miembros del círculo de sus protegidos en Francia, de Margarita, fue Guillermo Farel, quien después jugó un papel importante en la Reforma Suiza. ¿Okay? Entonces, de Navarra y de ciudades fronterizas tales como Atrasburgo y Ginebra, los libros y predicadores protestantes se infiltraban constantemente en Francia difundiendo su fe. Pero a pesar de todo ello, no tenemos noticias de grupos organizados como iglesias, sino hasta el 1555. Dense cuenta, hermanos, que todo sucedió más o menos en el siglo XVI. Hasta en el siglo XVI tenemos ahí registros de cómo vinieron hasta las islas de Cuba, Santo Domingo, y después de Cuba, por lo que hoy conocemos como México, ¿no? Francisco I murió en el 1547 y entró en su lugar su hijo Enrique II. ¿Cuál fue la diferencia entre Francisco y Enrique? La diferencia fue que Enrique II era más opositor que su padre. Entonces, ¿qué produjo esto? Bueno, que entre más los perseguían, más se reproducían los protestantes. En 1555, como hemos dicho, se organizó la primera iglesia siguiendo los patrones trazados por Calvino. Y recuerden que hablamos de protestantes en el sentido de cómo veían la cena del Señor. Por eso se les llamaban protestantes, ¿ok? Todavía aquí no entramos en el punto de la predestinación. Eso va a ser más adelante. De hecho, la palabra tulip
viene del inglés, o sea, de los gringos. De ahí viene esa parte del tulip. Bueno, otro título, Francisco II y la conspiración de Amoris. Francisco II y la conspiración de Amoris. Enrique II, hermanos, fue herido en un torneo y murió a consecuencia de ello. Y dejó 4 hijos, 3 de los cuales serían sucesivamente reyes de Francia. Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Y también tenía 3 hijas, entre ellas la que mencionamos, Margarita, que sería reina de Francia después de la muerte de sus hermanos. Y la madre de todos estos hombres y mujeres era Catalina de Médicis, así se llamaba. Y algo que caracterizaba a esta mujer, a Catalina, era que era ambiciosa y quería el poder para ella. ¿No? Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Entonces, hermanos, como buena madre, pues puso sus proyectos por encima de sus hijos, pero una familia que lo entorpeció todo, la familia de los Guisa, se llamaba, los Guisa. Y comenzó a ganar prominencia en tiempos de Francisco I. Y después, varios de ellos habían sido consejeros de Enrique II. Por eso, esa familia Guisa ya tenía mucha influencia en las decisiones del imperio. Y eso entorpeció mucho a Catalina en sus proyectos. Y puesto que el joven rey Francisco II no se interesaba en los asuntos del Estado, estos 2 hermanos, ¿quiénes? Francisco de Guisa y Carlos de Guisa, eran los que en realidad gobernaban en nombre de Francisco II. Entonces, esto no era del agrado de la vieja nobleza, no era del agrado, particularmente de los príncipes de la sangre. Es decir, ya saben cómo es esto. ¿Quién es esta familia? ¿No? Esta familia ni siquiera es noble, acaba de aparecer, eran no sé, limpiadores de chimeneas, eran limpiadores de aguas termales, cosas así. Entonces, para ellos, el que esta familia gobernara no les era de mucho agrado. Los parientes más cercanos del rey se veían relegados por los advenedizos de Guisa. Por eso no les gustaba. ¿Qué? No les gustaba. Entonces, entre estos príncipes de la sangre se contaban Antonio de Borbón y su hermano Luis de Conde. Y este Antonio de Borbón se casó con una mujer llamada Juana de Albret. Juana de Albret se llamaba. ¿Y por qué mencionamos a esta persona? Bueno, porque Juana de Albret era protestante. Era protestante. Y su esposo Antonio de Borbón y su cuñado Luis de Conde aceptaron su religión. Y resultó así que el calvinismo había logrado adeptos entre los más grandes señores del reino. Hermano, quiero que vean esto, y aprendan algo. Ha habido gente en la política, pero la manera en que Dios salva no es por la política. Un ejemplo de ello es Moisés. Moisés estaba en lo más alto y no rescató al pueblo con política, sino con la palabra de Dios. Y Esther y Daniel, ellos no salvaron un pueblo. Ellos simplemente que mantuvieron un pueblo. O sea, no fueron liberados de Persia ni de Babilonia. Ellos estuvieron allí y recordaron los favores de Dios, pero con Moisés fue distinto. Y Moisés estaba en la política. Moisés era un hombre muy diestro, pero Dios no salva de esa manera. Así que no esperen que salga un político por allí y salve México. Eso no va a pasar. La manera que Dios salva a un país no es así. Es como por la palabra, por la palabra. Entonces lo mismo aquí, vean, calvinistas llegando a lo más alto.
Entonces, al mismo tiempo, estos príncipes eran los mismos que resentían el poder de los Guisa, quienes eran además católicos convencidos de que era necesario extirpar el protestantismo. Entonces aquí vemos que la conspiración de Amboise, ¿okay? Amboise, la conspiración de Amboise. ¿De qué consistía esta conspiración? Bueno, era apoderarse del rey, separarlo de la familia de los Guisa y establecer una nueva política en el país. Eso se trataba esta conspiración. Y los implicados eran los hugones. La palabra, el término hugón, era un nombre de origen oscuro, es decir, era como un apodo que se les daba a los protestantes en Francia, se le llamaba hugones. Y cuando la conspiración se descubrió, hermanos, los que formaban parte de ella fueron encarcelados por los Guisa, entre ellos Luis de Conde. Y esto causó gran revuelo entre los nobles, tanto católicos como protestantes, que vieron que la familia Guisa tenía mucho poder y que al ser encarcelados y juzgados y condenados, perderían todos sus privilegios de la nobleza. Entonces muchos ya no se quisieron levantar contra los Guisa. ¿Por qué? Por todo lo que hicieron. Otro subtítulo, Catalina de Médicis. ¿Quién era Catalina de Médicis? La mamá. Fíjense, cuando murió Francisco II, inesperadamente murió, Catalina intervino y tomó el título de regente por 10 años. Entonces, Carlos IX, que era el que le correspondía después, pues ya no le correspondió porque Catalina tomó. Y puesto que los Guisa les había postergado y humillado repetidamente, una de sus primeras acciones fue liberar al conde, a Luis de Conde, y aliarse a los principales hugones para limitar el poder de los de Guisa. Entonces, en esa época, hermanos, los protestantes del país eran ya numerosos, pues se dice que había unos 2,000 congregaciones en Francia. Luego, por motivos de política y no de convicción, Catalina trató de ganarse la simpatía de los hugones. ¿Cómo lo trató de hacer? Bueno, los que estaban encarcelados por los Guisa fueron libertados, con una inocua admonición instándoles a abandonar la herejía. Cuando esos proyectos fracasaron, hermanos, entonces la regente hizo promulgar en 1562 el edicto de San Germán. ¿Qué decía este edicto? Pues que los hugones podían ejercer su religión libremente, pero se les prohibía tener templos. Se les prohibía tener templos, recoger fondos, mantener ejércitos, se les prohibía eso. Lo único que se les permitía a los hugones era reunirse para sus cultos, siempre que esto tuviese lugar fuera de las ciudades y de día y sin armas. Eso fue lo que se les permitió. Naturalmente, el propósito de esto era ganarse el favor de los protestantes, pero asegurarse de que no tuvieran poder político o militar alguno. Vean cómo el protestantismo se va haciendo no solamente un movimiento religioso, sino político también, hermanos. Los de Guisa pues, no respetaron este edicto, sino que trataron de destruir la paz religiosa a fin de reconquistar el poder. Mes y medio después del edicto, los dos hermanos de Guisa, al mando de 200 nobles armados, rodearon el establo en que estaban reunidos los protestantes de la aldea de Bassi y les dieron muerte a cuantos pudieron. La matanza de Bassi fue la causa inmediata de la primera y de una larga serie de guerras religiosas que sacudieron a Francia.
Entonces, en una de esas batallas, ambos bandos organizaron sus ejércitos. De un bando estaba el duque de Guisa y los protestantes tenían a Gaspar de Calingui, uno de los hombres más respetados de esa época, Gaspar de Calingui. Los católicos ganaron varias batallas en esas guerras, pero su general fue asesinado. ¿Quién? Duque de Guisa fue asesinado por un noble protestante, y exactamente un año después de la matanza de Bassi se llegó a un nuevo acuerdo. Otra vez a base de una tolerancia limitada para los protestantes, pero esa paz no fue duradera. Pues hubo otras guerras religiosas en el 1567, 1568, 1569 y 1570. En esa época, hermanos, las pinturas representaban a los hugones como perros que atacaban al león de Francia. Así los representaban a los hugones. Otro título, la matanza de San Bartolomé. Cuando llegó el año de 1570, hermanos, parecía que como que la paz ya había llegado por fin. Pero en el 1571, Caligni se presentó en la corte y pronto hizo fuerte impresión en el joven rey, quien llegó a llamarlo Padre Mío. Se hicieron planes, hermanos, para casar a Margarita, hermana del rey y por tanto hija de Catalina, con Enrique de Borbón, hijo de Antonio de Borbón, quien era uno de los principales jefes del partido protestante. Esto era el colmo, porque si se casaban, entonces el partido protestante adquiriría más poder dentro de la realeza. Todo parecía marchar bien para los jugones, que tras largos sufrimientos podían por fin presentarse libremente en la corte y en lugares públicos, pero bajo las dulces apariencias se escondían otras intenciones. El nuevo duque de Guisa, Enrique, estaba convencido de que su padre había sido asesinado por orden de Caligni y quería vengarse. Entonces Catalina comenzó a sentir celos del noble protestante cuya recia hidalguía había conquistado la admiración del rey. ¿Qué pasaba? Pues obviamente el rey le hacía más caso a Caligni que a su propia madre. Entonces tramó una conspiración para deshacerse de quien era sin lugar a dudas la figura más limpia y respetable de esos tiempos, Caligni. Los principales jefes hugones se encontraban en París para las bodas de Enrique de Borbón, rey de Navarra, con Margarita, hermana del rey. Y las nupcias se celebraron el 18 de agosto. Y los protestantes se gozaban de verse, no solo tolerados, sino hasta respetados cuando ocurrió el atentado alevoso. Cuando el almirante Caligni iba hacia su casa, de regreso de Lavaux, cuando desde un edificio que era propiedad de los Guisa les dispararon, llevándole el índice de la mano derecha e hiriéndolo en el brazo izquierdo. Caligni no murió, pero los airados hugones clamaron pidiendo justicia. El rey tomó la investigación en su mano, la tomó en serio, y se decía que el arcabuz que se había utilizado para el atentado pertenecía al duque de Guisa y que el asesino había huido en un caballo proporcionado por la reina madre, o sea, por la mamá del rey. Y algunos añadían que el hermano del rey, Enrique de Anjou, era parte de la conspiración. Entonces el rey, indignado, despidió de los de Guisa de la corte. Ya no lo soportó más y les dijo, ¿saben qué? Váyanse. En tales circunstancias, hermanos, era necesario para los conspiradores tomar medidas drásticas. Y de acuerdo con los de Guisa, Catalina de Médicis convenció a Carlos IX de que existía una vasta conspiración hugona encabezada por Caligni para apoderarse del trono, pero el rey, que nunca había mostrado independencia de criterio, lo creyó. Y así quedó listo el escenario para la horrible matanza. La noche del día de San Bartolomé fue el 24 de agosto de 1572, con la anuencia del rey, o sea, con el permiso del rey, y siguiendo instrucciones de Catalina de Médicis,
El duque de Guisa reunió a los encargados de guardar el orden en la ciudad y les dio sus instrucciones, indicándole a cada uno qué casas debían asaltar y quiénes serían sus víctimas. Caligni fue sorprendido en su recámara, donde fue herido repetidamente, y todavía vivo lo arrojaron por la ventana a la calle, donde esperaba el duque, quien lo pateó y le dio muerte. Después lo mutilaron y colgaron lo que quedaba de su cuerpo. Mientras tanto, unos 2,000 hugones eran muertos de igual manera. En el propio Palacio Real de Lavaux, la sangre corría por las escaleras. Los dos príncipes de la sangre protestante, Luis de Conde y Enrique de Borbón, rey de Navarra y cuñado del rey, fueron llevados ante donde se salvaron abjurando de su fe, o sea, negando su fe. La matanza de París, hermanos, fue la señal para que se produjeran hechos semejantes en las provincias. Los de Guisa habían enviado órdenes en ese sentido, y aunque varios magistrados se negaron a cumplirlas, diciendo que no eran verdugos ni asesinos, los muertos se contaron en decenas de millares. Una matanza sin renombre, hermanos. La noticia conmovió a Europa. Y se vio obligado a suspender una campaña quien Guillermo el Tacturno, Isabel, que gobernaba en Inglaterra, se vistió de luto. El emperador Maximiliano II, con todo y ser buen católico, expresó su horror, pero en Roma y en Madrid los sentimientos fueron distintos. El Papa Gregorio XIII, al principio conmovido, cuando creyó que el protestantismo había sido aplastado en Francia, ordenó que se cantara un Te Deum en celebración de la noche de San Bartolomé y que se hiciera lo mismo todos los años para conmemorar el supuestamente glorioso acontecimiento. Y en cuanto a Felipe II, se dice que al enterarse de lo sucedido, rió en público por primera vez y que ordenó también un Te Deum y otras celebraciones con motivo de la matanza. Hermanos, o sea, piensan ustedes que nada, que muchas cosas se hicieron contra los protestantes, ¿eh? Otro subtítulo: La Guerra de los Tres Enriques. La Guerra de los Tres Enriques. Pues aún con toda esta matanza, hermanos, el protestantismo no había muerto en Francia. Los hugones se hicieron fuertes en las plazas de La Rochelier y Montabun, que un tratado anterior les había concedido, y se prepararon a luchar no ya contra los de Guisa, sino contra el propio rey, a quien tacharon de tirano y asesino. Pronto recibieron el apoyo de muchos católicos que, cansados de las guerras de religión, creían que el bien del país requería una política de tolerancia a quienes se les dio el mote de los políticos. Mientras tanto, Carlos IX, incapaz de llevar la carga de conciencia de la noche de San Bartolomé, se mostraba cada vez menos apto para gobernar hasta que murió en el 1574. La corona entonces pasó a su hermano Enrique de Anjou, uno de los autores de la matanza. Poco antes su madre, Catalina de Medici, lo había hecho elegir rey de Polonia, pero al saber de la muerte de su hermano, sin ocuparse ni siquiera de abdicar, corrió a París para tomar posesión del trono. Y como su madre, Enrique III no tenía más convicciones que las necesarias para tomar y retener el poder, o sea, era ambicioso. Cuando se persuadió de que así le convenía, hizo las paces con los protestantes, a quienes concedió libertad de culto, excepto en París. Los de Guisa, hermanos, que era la familia que también hizo la matanza, y los católicos más extremistas no tardaron en reaccionar. Con la ayuda de España, organizaron una santa alianza que les declararon la guerra a los protestantes y que llegó a contar con el apoyo indeciso del rey, quien se encontraba en dificultades tanto políticas como económicas. ¿Por qué? Porque una guerra pues, siempre le va a traer pobreza.
Entonces, una vez más, el país se vio asumido en guerras por política y religión, que nada resolvían, pues los hugones eran incapaces de vencer a los católicos y estos no podían acabar con los hugones. Entonces era un cuento de nunca acabar. Entonces la posible sucesión al trono tomó un giro inesperado. El último de los hijos, Enrique II, y Catalina de Médicis, Francisco de Alecón, murió, puesto que el rey no tenía hijos, y su heredero resultaba ser Enrique de Borbón. Este príncipe se había quedado como prisionero en París a consecuencia de la noche de San Bartolomé y había logrado escapar en 1576 y cambiado de religión por cuarta vez. Y se había vuelto a declarar calvinista. Entonces, hermanos, los católicos no podían soportar la posibilidad de que Francia tuviera un rey protestante. No lo podían soportar. Era necesario tomar medidas antes de que el trono quedara vacante y lo que se dio entonces fue hacer de Enrique de Guisa el presunto heredero del trono. Y entonces, hermanos, había tres partidos. Entonces, en ese momento, uno lo encabezaba un Enrique. El otro, el rey legítimo, Enrique III de Valois, y era de los tres el menos digno y hábil. Y el pretendiente católico, Enrique de Guisa, por eso los tres Enriques. Del protestante, Enrique. Del rey de la nobleza, Enrique III. Y del católico, Enrique de Guisa. No tenían más derecho al trono que el que le daba un documento que a todas luces era espurio, era mentiroso nada más. El jefe protestante, Enrique de Borbón, rey de Navarra, no pretendía que el trono francés le perteneciera todavía, pero sí que él era legítimo heredero. Entonces, ¿quién ganó todo esto? Enrique de Guisa, se apoderó de París. Y Enrique II acudió al método que antes de él y su rival habían empleado contra los protestantes. Y en día antes de Nochebuena, en 1588, por órdenes del rey, Enrique de Guisa fue asesinado en el mismo lugar donde 15 años antes había dado órdenes para la matanza de San Bartolomé. Sin embargo, esto no le puso fin a la oposición. Nadie confiaba en un rey que repetidamente se había manchado con el asesinato político. Los católicos buscaban nuevos jefes y continuaron la lucha, y pronto la situación del rey fue desesperada, y no le quedó más remedio que huir de París y refugiarse en el campamento de su antiguo rival, Enrique de Borbón, quien al menos le reconocía como soberano legítimo. Enrique de Borbón recibió al rey con todo respeto, aunque naturalmente no le permitió determinar el curso de sus acciones políticas. Pero esta situación no duró mucho, pues un dominico, Jacobo Clemente, convenció de que tenían razón los católicos más extremistas que decían que el rey era un tirano y que en tales circunstancias el regicidio era permitido, y se infiltró en el campamento y le dio muerte. La muerte de Enrique III no le puso fin a la guerra. Enrique de Borbón, a todas luces el heredero legítimo, tomó el título de Enrique IV, pero los católicos no estaban dispuestos a tener un rey protestante. Y desde España, Felipe II buscaba el modo de adueñarse de Francia. Y el Papa, que estaba en Roma, decía que Enrique IV no era un legítimo rey. Y en esas circunstancias, la campaña se prolongó 4 años más hasta que, convencido de que solo lograría el trono si se hacía católico, Enrique cambió de religión una vez más. Calvinista, católico, calvinista, católico. Entonces, aunque se actitud hacia ellos se fue siempre, hasta tal punto que los católicos más recalcitrantes decían que todavía era hereje. Por fin, el 13 de abril de 1598, hizo promulgar el edicto de Nantes, que les concedía a los protestantes libertad de culto en todos los lugares donde habían tenido iglesias hasta el año anterior, excepto París.
A pesar de todo esto, hermanos, Enrique IV fue uno de los mejores reyes de Francia, a lo que devolvió su antigua paz y prosperidad. Murió en 1610, tras un largo y memorable reinado, víctima del fanático asesino François de Raboquiel, quien estaba convencido de que todavía era un hereje protestante. Fue asesinado y ahí los protestantes tuvieron más libertad. Vamos a otro tema, hermanos, la Reforma Católica. La Reforma Católica. ¿Qué vamos a ver aquí, hermanos? Vamos a ver ahora cómo ahora la Reforma va acorralando al catolicismo, va acorralando, particularmente en España. España es un país súper católico. Y gracias a la obra de Isabel la Católica y de Jiménez de Cisneros, la corriente reformadora cobró gran impulso, aunque sin abandonar los cauces del catolicismo romano. En términos generales, hermanos, la Reforma Católica, aún después de aparecer el protestantismo, siguió las líneas trazadas por Isabel. Se trataba de un intento de reformar la vida, las costumbres eclesiásticas, la emplear mejor jurisdicción disponible para purificar la fe y de fomentar la piedad personal. Entonces, primer subtítulo, la polémica contra el protestantismo. Entonces, ya el protestantismo, hermanos, no solamente se trataba de reformar la iglesia por razón de una necesidad interna, sino de la obligación de responder a quienes proponían una reforma que rechazaba buena parte de la religión medieval. O sea, rechazaba muchas costumbres que tenían en la época del oscurantismo y que todavía seguían haciendo los católicos romanos, y que ahora requerían una reforma en el sentido de que ya dejaran de hacer o vender o aparentar muchas cosas. En otras palabras, tras la protesta de Lutero, la Reforma Católica, al mismo tiempo que continuó el curso trazado anteriormente por Isabel, Cisneros y otros se dedicó también a refutar las doctrinas protestantes. Entonces, hermanos, ya nos hemos referido a Juan Eck. Juan Eck fue un teólogo que en el debate de Leipzig estuvo contra Lutero, hablando sobre la Cena del Señor. Aunque muchos historiadores protestantes han pretendido que Eck era un oscurantista, que no tenía más interés que perseguir a los protestantes, esto no es cierto. Al contrario, Eck fue un pastor concienzudo y un erudito en 1537. Sin embargo, no todos los jefes de la Reforma Católica eran del mismo espíritu. Uno de ellos fue Jacobo Latomo. Jacobo Latomo, por ejemplo, era un rector de la Universidad de Lovalda y se dedicó a atacar tanto a los protestantes como a los humanistas, arguyéndoles que para entender la Biblia bastaba con leerla en latín y que el estudio de los idiomas originales de nada servía, según él. Entonces, ¿qué pasó en esta Reforma Católica? Bueno, surgieron muchas personas que se dedicaron a refutar las doctrinas protestantes. A la postre, fueron los primeros quienes se mostraban más capaces de responder a los retos del momento. Y uno de mayor importancia en este caso fueron Roberto Bellarmino y César Baronio. Uno de los episodios más famosos en la vida de esta política fue el juicio de Galileo, en el cual tomó parte, que concluyó declarando herética la idea de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero aunque la polémica anticatólica siempre ha subrayado este incidente, el hecho es que Bellarmino
siempre sintió y demostró gran respeto hacia Galileo Galilei. Vean, hermanos, cómo se mezcla católico, religión, política y ciencia. Eso es lo que pasaba. La iglesia tenía bajo su poder todo lo que se tratara de ciencia y todo lo que se tratara de conocimiento estaba bajo ese criterio. Pero vean, empiezan a surgir ese tipo de cosas, hermanos, por el protestantismo. ¿Cómo? Regresar a la Biblia. César Borromeo fue el gran historiador del catolicismo. ¿Y por qué gran historiador? Porque los protestantes en ese momento empezaron a publicar muchos libros de la historia de la iglesia, en la que trataban de mostrar que el cristianismo original era muy distinto al catolicismo romano y de explicar cómo se habían introducido las diversas innovaciones que los protestantes ahora trataban de eliminar. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de César Borromeo? Pues refutar ese tipo de cosas. Entonces, puesto que esa historia se publicaba cada año o cada siglo, que nunca pasó del siglo XIII, se llamaba Las Centurias de Magdeburgo, así se llamaban esos volúmenes que salían. Entonces, ¿qué hizo César? Bueno, en respuesta a esos volúmenes, él escribió el libro que se llamaba Anales Eclesiásticos. ¿Qué trataba el libro de Anales Eclesiásticos? Bueno, trataba el comienzo de la historia de la iglesia como disciplina moderna. Otro subtítulo, las nuevas órdenes. ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, como dice la palabra, nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama, ¿no? Sino lo que la pone en alto. La luz de la palabra con los reformadores empezó a ser evidente la gran ignorancia de las órdenes monásticas. O sea, los monasterios no estudiaban la Biblia, simplemente era una vida de piedad en apariencia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente mucha gente decía y criticaba los monasterios, los criticaban duramente. Cuando los reformadores alemanes comenzaron a cerrar los conventos y monasterios, hubo buenos católicos que no se preocuparon grandemente por ello. Lo mismo sucedió en Inglaterra cuando Enrique VIII se apoderó de las casas monásticas. Pero eso no quiere decir que todo el monastismo estuviera corrompido. Había innumerables monjes y monjas que estaban convencidos de que era necesario reformar la vida monástica y que se dedicaran a ello. Y así comenzaron a aparecer en diversas partes de Europa nuevas órdenes. Algunas de ellas eran de intento de volver a la antigua observancia, mientras que otras iban más lejos, ¿no? Y trataban de crear nuevas organizaciones que pudieran responder mejor a las necesidades de la época. Y quizás el mejor ejemplo, hermano, de las primeras sea la orden de las Carmelitas Descalzadas, fundada por Santa Teresa. ¿Y con la segunda orden? Los jesuitas. De ahí salieron como que esa reforma. Los jesuitas deben su existencia a San Ignacio de Loyola. Teresa, Santa Teresa de las Carmelitas, pasó la mayor parte de su juventud en Ávila, donde su padre y su abuelo se habían establecido después de haber sido condenados por la Inquisición de Toledo a llevar San Benitos. Desde niña, hermanos, Teresa se sintió atraída hacia la vida monástica, aunque al mismo tiempo le temía. Cuando por fin se unió a las monjas del convento Carmelitas de la Encarnación, ¿se llamaba?, en las afueras de Ávila, lo hizo contra la voluntad de su padre,
y allí se volvió una monja popular, pues su ingenio y su encanto eran tales que a lo mejor de la inteligencia abulense acudía a charlar con ella. Hastiada de esa vida, no le parecía ser un verdadero cumplimiento de sus votos monásticos, se dedicó a leer obras de devoción. Y cuando la Inquisición prohibió la lectura de los libros que le habían sido de más ayuda, tuvo una visión en la que Jesús le dijo, así, Teresa, ya sabes, así inician las sectas, ¿eh? Cuando se pone, está el que John Speed y todas esas personas, Buda y Mahoma, tienen como que una visión. Cuando estudiamos sectas y religiones, iban a ver, el que fundó tal secta tuvo una visión, tuvo un éxtasis, ¿no? Bueno, aquí Teresa también lo mismo. Tuvo un éxtasis donde Jesús le dijo, no temas, yo seré como un libro abierto. Y a partir de entonces, sus visiones fueron cada vez más frecuentes. Y llevada por tales visiones, decidió abandonar la encarnación y fundar también a las afueras de Ávila el convento de San José. Tras mucha oposición, logró que su misión fuera reconocida y a partir de entonces se dedicó a fundar conventos por toda Castilla y Andalucía, lo que le valió el mote de Fémina Andariega a Teresa. Entonces, el símbolo de su reforma de la antigua orden de las carmelitas eran las sandalias que llevaban ellas y sus monjas, por lo que les conoce como carmelitas descalzadas. Por eso, el símbolo de que ellas habían reformado era el calzado. Y aquí aparece San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz colaboró mucho con Teresa, quien a través de él pudo extender su reforma a las casas de varones. Y por tanto, Santa Teresa fue la primera mujer en toda la historia de la Iglesia en fundar no solo una orden femenina, sino también otra para hombres, la de los carmelitos descalzados. Al mismo tiempo que se ocupaba de estas labores, que requerían gran ingenio administrativo y sensibilidad pastoral, Teresa fue una mística dedicada a la contemplación de Jesús, quien en su visión contrajo con ella nupcias espirituales. Sus obras místicas, entre las que se cuentan Camino de Perfección y Moradas del Castillo Interior, han llegado a gozar de tal autoridad que en 1970 Pablo VI le declaró doctora de la Iglesia Universal. Así inician las religiones, así inician. Que tuvieron una visión y se les dictó un libro, pues ahí tienes a los mormones, ¿no? Tienes a los mormones que se le apareció el ángel Morón y que fue allá a traducir unas planchas de oro, ya salió el libro de Mormón porque la Biblia está incompleta y toda la cosa. Bueno, fue la primera mujer, hermanos, en gozar de tal título que le ha sido conferido también a Santa Catalina de Siena. Y mientras la reforma de Santa Teresa iba dirigida a la vida monástica y a la observancia más estricta de la vieja regla de las carmelitas, la de San Ignacio de Loyola, algo anterior, iba dirigida hacia afuera, a un intento de responder a los retos de su época que le planteaba la Iglesia. Ignacio, el que fundó los jesuitas, era el hijo menor de una vieja familia aristocrática y había soñado con alcanzar gloria mediante la carrera militar, cuando en el sitio de Pamplona fue herido de una pierna que nunca sanó debidamente. Y en su lecho de dolor y amargura se dedicó a leer obras de devoción hasta que tuvo una visión. Hasta que tuvo una visión que él mismo cuenta en su autobiografía escrita en tercera persona. Así cuenta él. Estando una noche despierto, vi claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne, que le parecía habérsele quitado el alma todas las especias que antes tenía en ella pintadas. Entonces marchó en peregrinación a la ermita de Montserrat,
donde en un rito parecido a las antiguas prácticas de caballería se dedicó a la Virgen y confesó todos sus pecados. Y de allí se retiró a Mozzarella para dedicarse a la vida erémica. Pero todo esto no bastaba para calmar su espíritu. Atormentado como antes el de Lutero por un profundo sentido de su propio pecado, él mismo nos cuenta su experiencia. Vean, hermanos, el mismo panorama, Lutero, y aquí San Ignacio, pero ahí vemos, solamente Jesús es el camino. Ahí va, parece que va bien, tienes peso de tu pecado, buscas calmar tu conciencia, pero Lutero fue a la Biblia. Este hombre, ¿a dónde fue? A la religión. Y vean en qué acaba. Él cuenta su experiencia diciendo así: hice muchos trabajos escrupulosos, porque aunque la confesión general que había hecho en Montserrat había sido con astas diligencias y con toda por escrito, todavía me parecía a las veces que algunas cosas no había confesado. Y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. El confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas, sino fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. Y estando en estos pensamientos le venían muchas veces tentaciones, con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara estaba junto al lugar donde hacía su oración, o sea, matarse. Mas conociendo que era pecado matarme, gritaba: Señor, no haré cosa que te ofenda. Así gritaba. Tales eran los tormentos por los que pasó el futuro fundador de la orden de los jesuitas, antes que sin él mismo nos explique cómo ni por qué conoció la gracia de Dios. Y así de aquel día en adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Y todo esto muestra que hay un paralelismo estrecho entre la experiencia de Lutero y la de Ignacio de Loyola. Pero mientras el monje alemán se lanzó entonces por un camino que a la postre lo llevó a romper con la Iglesia Católica, el español hizo todo lo contrario. A partir de entonces se dedicó no ya a la vida monástica de quien busca su propia salvación, sino al servicio de la Iglesia y su misión. Ese es el punto de los jesuitas. El punto de los jesuitas no es tanto ser monje. El punto de los jesuitas es defender las cosas de la Iglesia. Por eso los jesuitas son muy violentos, por eso. Primero fue a Palestina, Ignacio, el lugar que durante siglos había sido el centro de la atracción de alma europea, con la esperanza de ser misionero entre los turcos. Pero los franciscanos que a la sazón trabajaban allí temieron los problemas que podía crear aquel español de espíritu fogoso y lo obligaron a abandonar la región. Entonces decidió que le era necesario estudiar teología para poder servir mejor a la Iglesia. Aunque era ya mayor, regresó a las aulas y estudió en Barcelona, Alcalá, Salamanca y París. Pronto se congregó alrededor de él un pequeño grupo de compañeros atraídos por su fe ferviente y entusiasmo, y en 1534, otra vez siglo XVI, regresó a Montserrat con sus compañeros, y allí todos hicieron votos de pobreza y castidad y obediencia al Papa. El propósito inicial de la nueva orden era trabajar entre los turcos de Palestina, pero cuando el Papa Pablo III lo aprobó en 1540, la amenaza del protestantismo era tal que la Sociedad de Jesús, que así se llamó la nueva orden, la Sociedad de Jesús, vino a ser también uno de los principales instrumentos de la Iglesia Católica para hacerle frente al protestantismo. Al mismo tiempo, los jesuitas no abandonaron su interés misionero. Y en la próxima sección de la historia, hermanos, vamos a ver cómo repetidamente con ellos, trabajando en los más remotos rincones del globo. O sea, los jesuitas, como eran de pobreza extrema, hermanos, los mandaban a lugares bien remotos, donde ellos casi no sobrevivían. Y como respuesta al protestantismo, hermanos, la Sociedad de Jesús fue una arma poderosa. Su organización casi militar
y su obediencia absoluta al Papa le permitían responder rápida y eficientemente a cualquier reto. Entonces, pronto, los jesuitas, hermanos, se distinguieron por sus conocimientos y muchos de ellos se mostraron dignos contrincantes de los mejores polemistas protestantes. Otro título, el papado reformador. Vean cómo van surgiendo grupos, hermanos, que hoy conocemos. Hoy conocemos a los jesuitas como un grupo, yo que he leído un poquito más así de ellos, un grupo como que es misterioso, como que tienen un conocimiento que solamente los que son de la sociedad pueden adquirir, ¿no? Así son las sectas, hermanos. Las sectas siempre son de que nosotros tenemos un conocimiento que nadie más tiene y que si tú quieres ese conocimiento, que tienes que adherirte a nuestra secta, ¿ok? Una secta, hermanos, porque ellos dicen tener la verdad absoluta, eso es una secta. El cristianismo no es una secta porque nosotros no tenemos la verdad, hermanos, en sentido absoluta, en el sentido de que solamente los que son de Ibris son los de la verdad. No, porque hay otras congregaciones con otro nombre que también tienen la verdad, que la palabra. Por eso no somos una secta. Una secta es la que dice, solamente en nosotros está la verdad. Todo lo que conozcas por fuera de nosotros es mentira. Esa es una secta. Entonces, los jesuitas son una secta, hermanos. Aunque iniciaron así, pero ya vemos cómo iniciaron. ¿Cómo? Otra vez. Hombres que tenían peso, tuvieron una visión, y es de esa visión que iniciaron algo. Así fue Mahoma, así fue Buda, así fue John Smith, así fue esta mujer de los adventistas. Supuestamente tienen visiones y tienen no sé qué cosa, ellos que fumaron de la buena y toda la cosa, y polvo de ángel y caspa del diablo fumaron y toda la cosa, y entonces ahí Dios se les presentó y le dijo, tú eres mi siervo, tú eres el Mesías. Sectas, hermanos. Así son las religiones. Entonces, el papado reformador. El Papa León X era el que estaba en el poder cuando Lutero clavó sus tesis en Wittenberg. Para él, Lutero, para León, vamos a nombrar aquí algunos papas, para León, Lutero y su protesta no fueron más que una molestia. Pues qué bueno. Una interrupción en medio de sus planes, pero no solo los protestantes, sino también los católicos de espíritu reformador estaban convencidos de que la reforma religiosa que tanto se necesitaba no vendría de Roma. Mientras algunos esperaban que fueran los señores laicos quienes por fin intervinieran para poder poner en orden los asuntos eclesiásticos, otros revivían las viejas ideas conciliadoras y pedían que se convocara a un concilio universal que tratara tanto de las cuestiones doctrinales planteadas por Lutero como los asuntos de corrupción y manipulación de la Iglesia. El breve pontificado de Adriano VI, el último papa no italiano, hasta Juan Pablo II, en el siglo XX, ofreció algunas esperanzas de reforma, pues el pontífice que antes había sido mentor de Carlos V era un hombre de vida pura y ideales puros, pero el nuevo papa se mostró incapaz de sobrepasarse a las intrigas y los intereses de la curia, y en todo caso murió antes de poder poner en marcha algunas reformas. El próximo papa, Clemente VII, era primo de León X, Clemente VII. Entonces ya vemos a León X, Adriano VI, Clemente VII, ahora. Su política fue semejante a la de su pariente. Se dedicó a embellecer Roma. Recuerden, León, pues ¿cómo vamos a embellecer Roma? Las indulgencias. También lo mismo fue Clemente. Clemente lo mismo. Y el anterior a León, ¿no? Sí, Adriano, ¿no? No recuerdo ahorita, pero se dedicó a eso, a embellecer Roma, y fue solo en ese empeño que tuvo éxito, ya que durante su reinado Inglaterra se separó de la obediencia romana, Enrique VIII, y las tropas de Carlos V tomaron y saquearon Roma. ¿Quién siguió? Pablo III.
Dicen que era un papa muy ambiguo porque confiaba más en la astrología que en la teología. Su reinado se vio manchado por el nepotismo, pues hizo cardenales a sus nietos y todavía adolescentes y se les arregló para hacer a su hijo duque de Parma y Placenta. Y hermanos, todos los papas renacentistas dedicaron buena parte de sus esfuerzos a embellecer Roma, para lo cual era necesario que continuar con el antiguo sistema de riqueza, impuestos e indulgencias. Pero a pesar de todo esto, hermanos, fue también un papa reformador. Fue él quien reconoció a los jesuitas, Pablo III, y empezó a utilizarlos tanto en el campo misionero como en la polémica de los protestantes. En 1536, otra vez siglo XVI, nombró una comisión de distinguidos cardenales y obispos para que le presentaran un informe acerca de la reforma eclesiástica. Y en ese informe se decía hasta qué punto había llegado la corrupción. ¿Y qué creen? Ese informe, ¿a quién creen que llegó? A los protestantes, que utilizaron ese informe contra la iglesia. Es necesario recalcar, hermanos, que para honra de Pablo III, que el informe en cuestión fue escrito en solicitud suya, con el propósito de descubrir los abusos y eliminarlos. Pero por otra parte, el informe mismo sirvió para hacerle ver al Papa hasta qué punto sus recursos económicos dependían de prácticas injustificadas. El resultado neto fue que Pablo III postergó sus proyectos reformadores y al menos los mitigó. En todo caso, a Pablo III le corresponde la honrosa distinción de haber finalmente convocado al tan ansiado concilio reformador, que comenzó con sus reuniones en el concilio de Trento en 1545. El siguiente papa, Julio III. ¿Qué también tuvo? Era igual que Pablo, nepotismo, igual. El nepotismo imperó en Roma. Y la corte pontificia se volvió un centro de festejos y juegos, como cualquier otra corte europea. A la muerte de Julio, se ciñó la tiara papal Marcelo II, quien canceló todos los festejos que se acostumbraba a celebrar en ocasión de la corona de un nuevo papa, y llevó su repudio del nepotismo hasta la exageración, pero su pontificado terminó con su muerte prematura. Y en 1555 el cardenal Juan Pedro Carafa fue elegido papa, y a partir de entonces el movimiento reformador echó profundas raíces en Roma. Carafa era uno de los miembros de la comisión que había rendido informe a Pablo III. ¿Qué nombre tuvo ese papa? ¿Juan Carafa? Juan Pedro Carafa. Ajá. Pero ¿qué nombre porque se cambian el nombre de papa? Bueno, cuando ya es papa, se cambian el nombre, ¿no? Y como era el sucesor de Pablo III, ahora él fue Pablo IV. Entonces, como él hizo el informe, pues se dedicó a ver lo del informe, ¿no? Se dedicó a ver eso. Por ello, bajo su gobierno, los poderes y la actividad de la Inquisición aumentaron hasta rayar en el terror. Y el índice de libros prohibidos proscribió alguna de la mejor literatura católica. Pero Pablo IV merece crédito por haber limpiado la curia romana y haber puesto el papado al frente del movimiento reformador católico. Y él fue el que hizo esta parte que ahora vamos a entrar, subtítulo El Concilio de Trento. Él fue el que siguió con esta parte. El Concilio de Trento, pues duró varios años, amigos, varios años. No fue de un año.
Y hermanos, otra cosa que debo decirles, mencionamos los concilios, ¿por qué? Los concilios, lo que debemos fijarnos es qué es lo que pusieron por sentado. Porque hoy en día se están surgiendo muchos falsos maestros que por decir ponen en tela de duda la divinidad de Jesús, lo cual fue hecho en un concilio. La Trinidad, otra cosa que ya fue puesto en un concilio. O sea, los concilios fueron para poner en claro doctrinas que la iglesia tenía claras. O sea, no puede ser que ahora ya vengan falsos maestros y digan, bueno, es que yo no puedo creer que Jesús es Dios si murió en la cruz. O sea, eso es de una mente reprobada, hermanos. Es de una mente reprobada que no ha leído la historia de la iglesia y que no ha leído teología. Simplemente pues sacan sus rollos y ponen allí, no, es que para mí esto y para mí el otro. O sea, es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, por eso yo no la creo. Pues les voy a decir otra palabra que no existe. La palabra Biblia. Biblia significa, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso mencionamos mucho los concilios anteriores. En este concilio de Trento, hermano, ¿cuál fue la peculiaridad de este concilio de Trento? Poner en claro las cosas que dentro de la iglesia estaban mal. El concilio se reunió por fin en Trento en diciembre de 1545. ¿Y quién convocó mucho este concilio? Carlos V. Carlos V. Al principio, hermanos, la asistencia a este concilio fue escasísima, pues aparte de los 3 legados papales, se reunieron 31 prelados, y aún al final del concilio, en 1563, casi 20 años de un concilio, que había muchas cosas que arreglar. Los prelados presentes eran solamente 213 personas en este concilio. O sea, fue un concilio, y obviamente fue un concilio difícil, porque tratar asuntos de lo que está mal en la iglesia no es algo sencillo. Y menos cuando de allí depende tu vida económica, ¿no? Menos va a ser sencillo, hermanos. Pero, hermanos, esto requiere valentía. Tratar de reformar muchas cosas, dejar cosas que vienes haciendo por adoptar otras, no es sencillo, no es sencillo porque, pues sí, muchos te van en tu contra, muchos se levantan en tu contra diciéndote que, pues, tú has abandonado la Biblia y que tienes doctrina extraña y que muchas cosas. Pero si la Biblia te respalda, hermano, tienes que ir hacia adelante. Entonces, hasta entonces, los grandes concilios de la iglesia se habían dedicado a resolver unos pocos problemas, ¿no? A discutir y condenar doctrina determinada como el arrianismo. Pero las cuestiones que planteaban los protestantes eran tan fundamentales y la iglesia estaba en tal necesidad de reforma que el concilio se limitó a condenar el protestantismo, sino que discutió toda clase de doctrinas, al tiempo que se dedicó a reformar las costumbres del clero. Por eso llevó mucho tiempo, hermanos. La historia de este concilio, considerado por los católicos romanos el 19º concilio ecuménico, fue harto accidentada. Cuando Pablo III se sintió fuerte y sus relaciones con Carlos V se volvieron más tensas que de costumbre, le ordenó a la asamblea que se trasladara a los estados papales. Por eso llevó también más tiempo. Primero se dijo en Trento porque Carlos V dijo que quería que fuera en su territorio. Entonces se llevó a Trento en Italia, que era parte de su territorio. Cuando hubo problemas entre el Papa y Carlos V, entonces se llevó a Roma. El emperador prohibió a sus obispos que se movieran de Trento. Y a la postre el concilio tuvo que ser suspendido en 1547. 4 años después, mayo de 1551, se reunió de nuevo, pero tuvo que volverse a suspender al año siguiente cuando estallaron las hostilidades entre Carlos V y los protestantes alemanes. El próximo papa, Pablo IV,
Estaba interesado en llevar adelante la reforma, pero no quería dejarse dominar por los españoles. Y por tanto le pareció sabio no volver a convocar el sínodo, hasta que fue convocado otra vez en 1562. Se reunieron otra vez, terminaron sus sesiones en 1563. Así duró desde 1545 hasta 1563, aunque estuvo en receso durante la mayor parte de ese tiempo. Entonces, no vamos a mencionar cuáles fueron los decretos del Concilio de Trento. Son demasiados, hermanos, para resumirlos, pero por una parte se ocupó de reformar la iglesia, exigiendo que los obispos vivieran en sus sedes, prohibiendo el pluralismo, regulando las obligaciones del clero, estableciendo seminarios para la mejor preparación del ministerio, se dedicó a condenar las doctrinas protestantes. Y en este concilio, hermanos, declaró que la traducción latina de la Biblia, conocida como la Vulgata, era suficiente para cualquier discusión dogmática. Que la tradición tenía una autoridad paralela a la de las Escrituras, que los sacramentos son al menos 7, que la misa es un verdadero sacrificio que puede ofrecer en beneficio de los muertos y de los vivos, y que no es necesario que todos reciban tanto el pan como el vino, y que la justificación es el resultado de la colaboración entre la gracia y el creyente mediante los méritos de las buenas obras. ¿Hasta dónde llegaron? Puras cosas malas. Entonces vamos terminando, hermanos. El Concilio de Trento, a pesar de su historia accidentada y del escaso número de asistentes, permitió que estos decretos fueran promulgados en sus territorios y marcó el nacimiento de la Iglesia Católica moderna, el Concilio de Trento. Algunas cosas fueron quitadas de las cuales protestó Lutero. Algunas de ellas fueron producto del protestantismo. Y durante los próximos 4 siglos, esa reacción sería tal que la Iglesia romana se vería imposibilitada de aceptar el hecho de que muchos de los elementos de la reforma protestantes rechazados en Trento tenían profundas raíces en la tradición cristiana. Y por eso podemos ver ahora, por decir, a Juan Pablo II, que hizo tales cosas, Benedicto, que también, ahorita el Papa argentino, que también ha hecho otras cosas como que de reforma, pero todo tiene su origen en el Concilio de Trento. Mira, hermanos, aquí le vamos a dejar. El siguiente tema va a ser ahora el protestantismo español. Ahora vamos a un país sumamente católico. Sumamente católico. O sea, ya vimos Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Francia. Ahora viene España, que también tuvo sus cosas, ¿ok? Y vamos a ver, hermanos, cómo, cabe mencionar otros como Italia, Polonia, Hungría, Rusia, Grecia, donde vamos a ver que el impacto del protestantismo no fue tan fuerte como como en Inglaterra, como en los países nórdicos, ¿no? No fue tanta el impacto, porque aún así España sigue siendo un país católico, pero tuvo sus cosas que vamos a ir mencionando la siguiente sesión. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar.